Tras las puertas de este almacén, en una zona lejana de Rusia se encuentra lo que durante 20 años fue el secreto mejor guardado. Una reserva escondida de motores coéticos, diseñados para el proyecto espacial más ambicioso que jamás sería llevado a cabo por la Unión Soviética. Estos motores, que en la actualidad se encuentran entre los mejores del mundo, utilizan una tecnología única desarrollada por Rusia en el punto culminante de la carrera espacial. Una tecnología tan ambiciosa que los científicos coéticos occidentales creían imposible de dominar. En aquel momento, los rusos eran muy reservados. Y aunque decían que estaban haciendo algo, no nos decían qué era. Hizo falta reunir mucha información de inteligencia para comprender por dónde iba la cosa. Lo realmente importante era conseguir fotos bien claras de lo que estaban construyendo. En la década de los 60, los satélites espía de la CIA mantenían una vigilancia constante sobre el enorme complejo de despegue espacial soviético, el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. En marzo o abril del 63 vimos algo, las estacas que los topógrafos clavan en el suelo y esas cosas, en la zona del cosmódromo de Baikonur, que estaba sin urbanizar. El tamaño del edificio de montaje, el terraplén, todo indicaba un vehículo de despegue enorme. Y todos pensamos, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Las imágenes del satélite mostraban claramente la construcción de un nuevo terraplén que conducía hasta dos enormes pedestales de lanzamiento situados uno al lado del otro. Para los analistas de la CIA en Washington, los pedestales de lanzamiento constituían la primera prueba clara de que se estaban llevando a cabo los preparativos para el montaje de un enorme y nuevo cohete. Y el impresionante tamaño del complejo solo podía significar una cosa: los Estados Unidos debían competir para llegar antes a la Luna. A principios de los 60 los rusos nos llevaban mucha delantera. Tenían mejores motores coéticos y podían hacer un montón de cosas que nosotros no podíamos. Fue una etapa estupenda para ellos. El primer ICBM en agosto del 57, el Sputnik 1 en octubre del 57 y después el primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio, los tres primeros hombres en el espacio, la primera actividad extravehicular, la primera nave espacial para llegar a la Luna. Los logros espaciales rusos se derivaban de una interpretación única del diseño coético, encabezada por una figura central: el anónimo diseñador jefe Sergei Pavlovich Korolev, jefe del Buró de Diseño Experimental OKB-1 y el científico coético ruso con más experiencia. Era la figura dominante del programa espacial ruso. No tenía réplica, por ejemplo, en el programa norteamericano. Él era responsable no solo de los primeros años, de los Sputniks, del programa pilotado por el hombre, de los satélites de comunicación, de los satélites espía, de las naves planetarias. No hay ningún norteamericano que tuviese semejante responsabilidad. Habría que comparar su trabajo con el de 15 compañías aeroespaciales y entre 4 o 5 centros de la NASA. Sin duda era la figura dominante. Su identidad era secreto de Estado, y como diseñador jefe, Korolev era la figura más poderosa del cuerpo de élite del Buró de Diseño Espacial Soviético, por lo que trataba directamente con el Kremlin. Fue la figura clave escondida detrás del especial enfoque ruso del diseño coético, una filosofía según la que las cuestiones importantes de diseño se resolvían solo después de haber realizado vuelos de prueba completos.
En muchos aspectos nos llevaban ventaja, pero iban tan por delante porque habían sabido reunir todas las piezas disponibles y aplicar aquella tecnología mucho mejor que nosotros. Siendo la conquista del espacio una prioridad política, el progreso de Rusia había llegado gracias a un enfoque intervencionista, por el que los cohetes se habían construido, lanzado y mejorado. Y si mientras se producían explosiones, tocaba aprender de ellas. Desde su sede del OKB-1 en las afueras de Moscú, Korolev comenzó a trabajar en una misión lunar tripulada, siguiendo esa misma filosofía de diseño experimental. Pero el reto de poner al hombre en la Luna era un problema a escala totalmente diferente de lo que hasta entonces habían llevado a cabo. Los Estados Unidos ya llevaban ventaja en lo relativo a su meta de poner un hombre en la Luna a finales de la década de los 60, y las posibilidades de que Rusia lograse ganarles comenzaban a disiparse. Como ayudante de Korolev, Vasily Mishin había comenzado a trabajar con cohetes en el OKB-1 después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la gravedad de la Tierra y la distancia de la Luna, pronto calcularon que una misión lunar necesitaría un nuevo cohete enorme. Para poder no solo llegar a la Luna, sino aterrizar en su superficie y hacer regresar una expedición compuesta por al menos una persona, hay que poner 100 toneladas en la órbita terrestre. Y eso implica que es necesario un cohete que tenga un peso inicial de alrededor de 2000 toneladas. Construir un cohete del tamaño necesario cumpliendo el plazo límite establecido por el Kremlin para vencer a los norteamericanos era un reto mayor a todos los que el diseñador jefe había respondido antes. Korolev comprendió enseguida que necesitarían motores nuevos y mucho más potentes para el gigantesco cohete. Pero Korolev no se puso de acuerdo con su fabricante habitual sobre la clase de motores que el nuevo cohete iba a necesitar. No le quedó más remedio que buscar otro proveedor. Korolev se vio obligado a acudir a un diseñador de aeronaves llamado Kuznetsov, que vivía en Samara. Era un tipo que había diseñado muy buenos motores para aeroplanos, pero que no tenía más experiencia que esa. Korolev se estaba arriesgando mucho. Kuznetsov había acumulado una formidable reputación como ingeniero de motores a reacción, habiendo diseñado los motores del primer bombardero estratégico soviético de largo alcance, pero nunca había trabajado con motores cohéticos. Kuznetsov no tenía experiencia en la construcción de motores de combustible líquido, pero cuando estudió su configuración, comprendió que los motores de combustible líquido, los motores cohéticos, no suponían más problemas que los motores de los aeroplanos, y supo que podría estar a la altura de su reto. Valentín Anisimov había trabajado en el diseño de motores a reacción bajo las órdenes de Kuznetsov, pero cuando en 1962 llegó la oportunidad de aplicar sus conocimientos a la ingeniería cohética, él la aprovechó. Desde el buró de diseño de Kuznetsov, en Samara, a las orillas del Volga, a 1000 kilómetros de Moscú, el equipo comenzó a calcular qué clase de motores necesitaría el colosal cohete lunar.
El diseño básico de los motores coéticos es sencillo. El oxígeno y el combustible son bombeados por separado a presiones muy altas, hasta el mismo centro del motor, la cámara de combustión, donde entran en ignición, impulsando al cohete hacia adelante. Cuanto más elevada sea la presión de la cámara de combustión, mayor será el rendimiento del motor. Esas altísimas presiones se consiguen por medio de bombas impulsadas por una turbina de gas encendida desde la precámara de combustión, una minicámara de combustión que desvía parte de la provisión de oxígeno y combustible. Enfrentado a la necesidad de vencer a los Estados Unidos, Korolev comprendió que no habría tiempo para desarrollar la clase de motores gigantescos necesarios para el nuevo cohete llamado N-1. Como Rusia carecía del tipo de infraestructura industrial que tenían los norteamericanos, solo tendría tiempo de fabricar motores pequeños pero altamente eficaces para el cohete N-1, un total de 30 para la primera fase del cohete. Para despegar necesitamos un empuje mayor que el de la fuerza gravitacional que nos retiene. Y en nuestro caso decidimos usar 5 motores para conseguir dicho empuje. Los rusos utilizaron 30 motores. Eran motores que daban una sexta parte del empuje de nuestros motores del Saturno V. Hacer una cosa u otra es cuestión de lo que decidan los ingenieros. Pero la decisión de utilizar 30 motores fue impuesta a Korolev por falta de recursos de Rusia. Con tantos motores, las posibilidades de que uno de ellos fallase se incrementarían enormemente. Para superar ese alto porcentaje y lograr la eficacia y el rendimiento exigidos por Korolev, los diseñadores de motores tendrían que solucionar un problema del que siempre se había huido, por considerarlo demasiado complicado y demasiado peligroso. En aquel entonces, todos los motores coéticos rusos y norteamericanos funcionaban utilizando un ciclo abierto, en el cual los productos de escape de la precámara de combustión que impulsan las bombas son expulsados por un lateral, un diseño sencillo pero derrochador. Y para conseguir los motores de alto rendimiento que Korolev exigía, tal ineficacia resultaba inaceptable. Los diseñadores de motores rusos no tendrían más salida que dar un paso muy arriesgado que nunca había sido probado. Tendrían que cerrar el ciclo y encontrar la forma de canalizar de forma segura los productos de escape de la precámara de combustión para devolverlos a la cámara de combustión, donde serían utilizados de nuevo, un proceso potencialmente explosivo, pero que puede hacer aumentar la potencia de despegue del cohete en un 25%. Los motores de ciclo completo requieren una compresión mucho mayor del proceso de combustión y un control muy superior de todas las etapas de dicho proceso de combustión. Como consecuencia de ello, se pueden hacer estallar muchos motores mientras se intenta construir uno que funcione, y yo creo que los rusos hicieron estallar unos cuantos. Dominar la nueva tecnología de ciclo cerrado con su enfoque experimental basado en las pruebas llevaría tiempo. Un tiempo que los rusos no tenían en su carrera por llegar a la Luna antes que los norteamericanos. Pero no todo salió mal. La experiencia que el buró tenía con motores a reacción proporcionó un enfoque innovador y lateral al desarrollo de los motores coéticos. El equipo de Kuznetsov comprendió que existían importantes similitudes entre el ensamblaje de turbobombas en los motores a reacción y los motores coéticos. En la construcción tanto de los motores para aviones como de los motores coéticos se lucha por reducir el peso. En nuestro diseño, las bombas reforzadoras están dentro de las bombas principales. Esto reduce mucho la canalización externa, mejora la fiabilidad y disminuye el peso. Lo compacto del motor resultaba a la vez original y muy elegante.
Este diseño era muy radical para principios de los 60. Cuando se diseña un motor, lo mejor es hacerlo lo más sencillo posible, con la menor cantidad posible de piezas. Por eso los rusos eligieron el diseño tipo eje único para la maquinaria turbo, que simplifica y hace aumentar su eficacia de rendimiento. En 1966, una vez resueltos los problemas técnicos que conllevaba cerrar el ciclo, el motor altamente eficaz que el diseñador jefe había pedido estaba al alcance. Pero entonces el proyecto sufrió un golpe devastador. Cuando se sometía a un procedimiento quirúrgico rutinario, en enero de 1966, Korolev falleció. Había desaparecido la única figura que tenía la autoridad y la visión necesarias para galvanizar el sistema oculto tras la meta de vencer a los norteamericanos. Mientras el cohete N-1 se abría camino hacia el pedestal del cosmódromo, las posibilidades de que Rusia ganase la carrera hacia la Luna parecían prácticamente nulas. En 1967 en el cosmódromo se había ensamblado el primer cohete lunar N-1. Con la altura de un edificio de 35 pisos y un peso igual al de 400 autobuses de 2 pisos, la respuesta rusa al Saturno V norteamericano tenía un aspecto impresionante. Debo decir que durante aquellos años, antes de cualquier lanzamiento, sentíamos una cierta inquietud. Aún nos sentíamos afectados por la gran cantidad de accidentes que habíamos presenciado con nuestros propios ojos. Vasily Mishin había sido nombrado diseñador jefe tras la desaparición de Korolev y era el encargado de los turnos de trabajo de 24 horas que se realizaban para preparar el cohete para su despegue. Rusia no contaba con las enormes instalaciones necesarias para probar en tierra los 30 motores juntos del N-1. El primer lanzamiento tendría lugar sin haber probado antes ni el cohete ni su sistema de motores de ciclo cerrado. No existía más alternativa que la de terminar el diseño de la misma forma que se habían perfeccionado todos los demás cohetes rusos, a través de una serie de vuelos de prueba completos. A causa de nuestra limitación de recursos y capacidad, tuvimos que realizar la mayor parte del desarrollo de las etapas del cohete durante los vuelos espaciales de prueba. Planificamos 12 despegues sin tripular. Los vuelos tripulados serían los lanzamientos 13 y 14. La primera prueba, sin tripular del cohete, tuvo lugar en febrero de 1969. Cuando el cohete salió del pedestal de lanzamiento, en aquellos primeros momentos hubo una sensación de ánimo. Sí, ha despegado. Sí, no ha estallado en el sitio. Aquello ya era una gran victoria. Y lo que ocurrió a continuación ya forma parte de la historia. Se produjo un incendio en el cohete, seguido de una explosión. Y debo decir que en aquel momento pensamos que era lógico que aquello ocurriera. Aún no habíamos terminado de trabajar en él. A un minuto del despegue, el cohete explotó a 40 kilómetros del lugar de lanzamiento. Algunos restos metálicos se habían colado en el interior de un motor. Claro que me sentí mal. ¿Se sentiría usted bien si su motor estallase con un impulso de 4,5 toneladas? Uno se siente muy mal. Controlar un cohete con 30 motores empezaba a resultar muy difícil. Pero como aún faltaban otros 11 despegues sin tripular antes del vuelo tripulado,
El sistema de control de los motores fue mejorado antes del siguiente lanzamiento, en julio de 1969. Este es el lanzamiento. Se ha parado y ahora caerá. A los pocos segundos del despegue, el cohete volvió a caer sobre el pedestal con la fuerza de una pequeña bomba nuclear. No habíamos salido del refugio situado a 10 kilómetros de distancia cuando se estrelló. Eso fue lo que nos salvó. Si hubiésemos salido, no habríamos sobrevivido. El cohete había sido lanzado antes de que los ambiciosos motores de ciclo cerrado hubiesen sido perfeccionados. Mientras aún recogían sus restos diseminados por el desierto de Kazajstán, la carrera por llegar a la Luna había llegado a su fin. Solo 2 semanas después del desastre del N-1, los norteamericanos celebraban su victoria gracias a la triunfante misión del Apolo 11. Pero los rusos no tiraron la toalla. Cumpliendo con su tradición de desarrollar un diseño a través de lanzamientos reales, el motor y el cohete iban siendo mejorados poco a poco. Para evitar que se colasen restos en los motores, se les añadieron unos filtros y se reconstruyó el pedestal de lanzamiento a tiempo para las siguientes pruebas, en el 71 y en el 72. Este es el tercer lanzamiento. Yo solo lo he visto en película. No lo vi en la realidad, solo sus rastros. Este es el momento en que se produce la explosión. Fue algo increíble. Y sus problemas no acabaron ahí, porque el cuarto cohete también estalló. Es posible que hubiesen perdido la carrera a la Luna, pero a principios de la década de los 70, el probado sistema ruso de refinar a través de vuelos de prueba estaba aportando importantes mejoras en el cohete. Estaban terminando un nuevo motor llamado NK-33, en el que los problemas que provocaron los fallos de lanzamiento habían sido identificados y solucionados. Con unos nuevos filtros y protección contra las vibraciones, los motores de ciclo cerrado de alto rendimiento con los que habían soñado los diseñadores estaban listos para volar. La experiencia demostró que los motores de Kuznetsov podían resultar fiables, pero para conseguirlo necesitamos aquellos 4 años que nos mantuvimos por detrás de los Estados Unidos. Pero justo cuando los motores del NK-33 eran capaces de demostrar su valía, el programa fue cancelado. La paciencia del Politburó con el N-1 se había agotado.